Let me begin with just few words to thank Margarita Gleva and my dear Beatriz for their kind invitation. And I would like also especially thank Margarita to be here, despite the fact that the conference will be held in Spanish in the end, and she will certainly have problems to understand us, especially me, that I speak very fast in Spanish, sorry. Bueno, buenos días. Yo estoy aquí por la insistencia de Beatriz Marín, porque como todo el mundo sabe, yo no soy un especialista en tejidos. Aquí presente y ausente hay mucha más gente que trabaja en ello y que es mucho más adecuada que yo para hablar de esto. Así que empiezo por pedir disculpas porque seguro que diré muchas tonterías. Por otra parte, la Universidad Española no es la mejor del mundo, pero sí es muy absorbente, así que realmente he tenido muy poco tiempo para buscar información y reflexionar y decir algo que no sea lo que ya dije o he venido diciendo desde el año 93, tratar de decir cosas diferentes. Beatriz quería que hablara de este tema, yo ya había hablado en diversas ocasiones, resumo un poco las ideas básicas y a partir de ahí, y gracias, soy deudora de los trabajos de Joanna Smith, trataré de buscar una vía diferente para decir algo que no haya dicho ya. Bien, alguno de ustedes habrá leído en alguno de mis trabajos, efectivamente, que a mí me llamó la atención cómo a partir de 1200, es decir, el tránsito a la Edad del Hierro en el este del Mediterráneo y el comienzo de la Edad del Hierro de la Edad del Bronce para el occidente del Mediterráneo, hay una profusión de decoración geométricas en las cerámicas. Les pongo algunos ejemplos: las llamadas cerámicas filisteas, las griegas geométricas de comienzos de hierro, las de decoración incisa pero con patrones geométricos del vilanoviano, podía citar las extralúcidas de Cerdeña, y el mismo fenómeno se daba en la península ibérica, bien decorados por bruñido, que le da un aspecto de vaso metálico y con decoración geométrica interna o externa, bien pintadas. En el bronce final empiezan a aparecer unas cerámicas muy finas de elaboración y que en el caso de las pintadas se realiza ese pintado tras la cocción, lo que les hace enormemente frágiles. Que los patrones decorativos pudieran estar relacionados con temas de tejidos no es nada nuevo. Ya la señora Barber y más tarde Joanna Smith lo han sugerido para el mundo geométrico y para otras zonas lo ha sugerido ya mucha gente. Así que no voy a descubrir la pólvora. Lo que a mí me llamaba la atención es cómo ese fenómeno era tan universal en la cuenca del Mediterráneo, y de ahí podíamos pasar al mundo centroeuropeo y el de Hallstatt, porque a partir de cierto momento hay esa obsesión por las decoraciones de patrones geométricos. Porque además eso venía acompañado de otros cambios en la construcción de la imagen del poder, que naturalmente apela fundamentalmente a la imagen del varón, no tanto como guerrero, sino como en una vieja imagen del mundo semita, como pastor de pueblos, como pastor de hombres, ¿no? Estoy hablando de la generalización de la iconografía del varón con la barba cuidada, con ropajes con caída y peso que necesitan broches especiales para sus sujeciones, cuando empiezan a aparecer las fíbulas, los broches de cinturón. Es el momento en que se generaliza la idea del banquete cananeo como modelo, como idea de heroización del antepasado, la generalización fuera del
ámbito palacial del uso del incienso también en los procesos de heroización o divinización. Y a mí me parecía que todo eso tenía que venir junto y que además coincidía con un momento en que los sistemas políticos centralizados han desaparecido y no hay un control estricto, rígido de el conocimiento técnico y de la producción artesanal especializada. Así que mi idea, lo que buscaba, era un origen común. Ya en otro trabajo sugerí la idea de que estas decoraciones geométricas efectivamente estuvieran relacionadas con telas más largas, con más caída y decoraciones con patrones geométricas. Y ahí es donde, bueno, mi idea era, o lo que empecé a buscar es dónde podía estar el origen de estas innovaciones. Y cuando uno ve la iconografía de la del bronce, se puede hacer una idea de las formas de vestir características de ciertas áreas geográficas o de ciertas identidades étnicas. A los asiáticos, como les llaman los egipcios o los sirios, se les representa siempre, tanto por parte de los egipcios como por ellos mismos, llevando túnicas largas y de patrones decorativos complejos. Como pueden ver en algunas de las representaciones, o esto que es un calco de la tumba del jefe del puerto de Tebas, en que probablemente el armador de un barco sirio está pagando los derechos de entrada a puerto al funcionario egipcio. Las diferencias de vestimenta son muy claras y se enfatiza esa túnica decorada con patrones geométricos. Sin embargo, aunque en todo hay excepciones, en la iconografía egipcia la ropa suele ser representada en lisa, sin color, generalmente blanca, y en el mundo egeo sí, la ropa es muy colorida, generalmente jugando con los colores blanco, azul y rojo, pero por lo menos de acuerdo con los especialistas, es otro tipo de ropa con diversas capas y que en el caso de la ropa femenina, por ejemplo, son telas muy rígidas que no se pliegan bien en la cintura cuando uno quiere sentarse y que, de acuerdo con los especialistas, se explica por qué generalmente a las mujeres se las representa sentadas en sillas o en rocas y no sentadas en el suelo. Así que posiblemente mi idea era que habría que buscar el origen de esos cambios en la vestimenta y posiblemente también en las técnicas de la producción de esta vestimenta en el mundo semita, en el mundo levantino, mundo del que procede también otros elementos que se generalizan en el tránsito bronce-hierro en el Mediterráneo europeo, como el uso del incienso y los procesos de divinización, ¿no? Y aquí en estos trabajos, repito por segunda vez, porque es de justicia, soy deudora de los trabajos de Joanna Smith. Joanna Smith ha trabajado sobre las técnicas y las prácticas textiles en Chipre y ella llama la atención sobre el hecho de que en el tardochipriota 2C hasta el 3A, es decir, entre los siglos XIII a mediados del XI a.C., hay un cambio significativo en las técnicas textiles. Ha estudiado diversos sitios antes y después de las fechas comprendidas, por ejemplo, los usos o las pesas de zonas como Apliqui, que son anteriores a este momento, y la conclusión es que son telas muy densas y muy poco variadas. Pero a partir del bronce final, a partir de estas fechas del 13, hay una enorme variedad en elementos textiles, variedad en los tipos de usos, en su peso y en su diámetro, y una enorme variedad en los tipos de pesas. Aparecen los tipos donuts, los piramidales, etcétera, de distintos pesos, pero además eso viene acompañado de toda una profusión de instrumental especializado, como pueden ser los carretes para los hilos o, algo que veremos también, las
espátulas, lo que los tejedores llaman peine de cardar o carda, que se usa para los trabajos de tapicería. Y aunque se pueden citar varios sitios, por ejemplo, Mapa Leocastro, en el suroeste de la isla, parece especializado en el trabajo del trenzado, bien para cuerdas o para bordes de telas, etc. El sitio que quizá es más interesante y que explico resumidamente, es Quitión, entre final de lo que podríamos llamar época palacial o de organización centralizada de la producción y pospalacial y organización, no sabemos muy bien cómo, posiblemente trabajando libremente, es decir, el artesano bajo su propia gestión y no centralizada, se elige Quitión porque la zona justo enfrente del puerto ha sido muy bien excavada por Carallorries y la zona de los complejos de los templos, el templo 1 y el templo 2, así llamados, porque son construcciones monumentales y de tipo isódomo, vienen rodeados tanto en la zona norte como en la zona oeste de áreas de producción artesanal. Y parece que son áreas especializadas, porque efectivamente son talleres ex professo y porque en el caso del taller textil, aunque hay otra área en que podría ser doméstica, en este caso, el de la zona oeste del Templo 2, la producción se hace bajo techado, porque además de pesos, usos, molederas para moler y preparar los pigmentos, hay estructuras compatibles con el trabajo de bataneo y lavado de material y, curiosamente, convive muy estrechamente al norte. Esto es la zona de los talleres textiles y al norte convive con zonas de talleres de producción metalúrgica. Una simbiosis entre ambos que se explica porque hay elementos de trabajo que son comunes a las dos actividades. Hay una enorme producción en toda la zona de huesos y cenizas de hueso que se utilizan para hacer el jabón y el desengrasado de la lana, pero que en el trabajo metalúrgico se utilizan para las copelas o las cenizas mezcladas con el cobre en estado líquido, produce sulfuro, aumenta la fluidez de la colada y homogeneiza la pieza. Y por otra parte, el subproducto de la fundición del cobre, los sulfuros, se utilizan como mordientes para fijar tejidos. Así que hay una simbiosis entre ambos productos. Bueno, lo que la autora plantea, aparte de la producción especializada, es la existencia de un amplio abanico, paso atrás, de elementos textiles que implica, en comparación con épocas anteriores, lo que comentábamos de Apliqui, que se está produciendo una gama más amplia de tejidos, algunos muy finos, semifinos, más pesados, más densos y también de anchuras mayores. Y que, además de eso, se están produciendo elementos trenzados, quizá bandas decorativas para la ropa y algo muy interesante, bueno, representadas esas bandas de trenzado por los carretes, y que además dejan huella en la impronta de algunos de los carretes recuperados en Quitión y da improntas en patrones geométricos, parte de ese trenzado que se estaba haciendo. Esto no es de ahí, es de otro artículo, pero me sirve de ilustración. Parte de ese trenzado que se hacía en Quitión seguía patrones geométricos, pero otro elemento interesante son estas espátulas hechas sobre costilla de bóvido, planas, apuntadas en una esquina, que llevan un agujero para ser colgados al cuello, es decir, es un objeto de uso personal y que tienen varios múltiples paralelos, tanto en la zona levantina, estoy pensando ahora en Al-Alaq, pero hay otros muchos yacimientos de la zona sirio-levantina, se conocen también en el mundo egipcio y que están ligados, como se
indica en esta figura, en el proceso de apretado de los hilos en los procesos de tejido de tapicería. Es un elemento que ayuda a la autora para sugerir que lo que se está produciendo en los talleres de Quitión es, aparte de otras cosas, es tejidos de tapicería. Y que estos tejidos de tapicería son nuevos en la zona. Los tejidos de tapicería sí se conocen en toda la zona de Mesopotamia y del área levantina, lo explica la autora muy bien, tanto en iconografía como en algunos elementos documentados y sobre todo en los textos donde reiteradamente se refieren a ellos con una palabra en acadio que es Mardatum. Mardatum aparece ya desde fines del cuarto milenio en Ur III y profusamente desde el siglo XIX, en los textos de Canés, en Mari, etc., y hace referencia a un tejido profusamente elaborado, colorido, que puede llevar figuras y que en los diversos textos que conocemos entre comienzos del segundo milenio hasta mediados del mismo, parece que se usa en un contexto real, bien para cubrir tronos, bien como lienzos que adornan las paredes o el suelo de la sala del trono o que forma parte de la vestimenta del rey. Pero a partir del siglo XV, en textos de Al-Alaq, se dice que ese Mardatum, además de en contextos reales, se usa como elemento decorativo para las cubiertas de las camas, para los almohadones, para lo que podíamos llamar reposacabezas, para franjas de vestimenta de gente que seguramente es de alto poder adquisitivo, pero no necesariamente de familia real, es decir, se amplía a otras gamas y parece que se usa también como elemento parcial de decoración de otras telas. Bien, la autora explica cómo esa técnica se introduce en Egipto, no está muy claro si uno de algunos autores son los Hicsos, otros es Tutmosis III, quien a través de los prisioneros sirios introduce esa técnica. Hay quien plantea que con ella estaría ligado el telar de marco, no necesariamente, se puede hacer tejidos de tapicería también con telares de pesas o incluso con telares horizontales, pero el hecho es que está documentado también en Egipto sobre lino y también se documenta en textos, al menos de Ugarit, tejidos de tapicería hechos sobre lino. Lo que la autora plantea es que a partir de este momento de final de estructuras políticas centralizadas, lo que llamamos las economías palaciales, se está produciendo en Chipre la confluencia de dos técnicas. Uno, el uso de grecas decorativas propios del mundo egeo y, por otro, el uso de las técnicas de tapicería, bien para colgaduras o bien, efectivamente, para elementos de adorno de otras telas. Prueba de ello sería la presencia de estas espátulas que como cardas o tejido o peine o de cardar se utilizan efectivamente en las labores de tapicería. Es más, en los textos de Lineal B no hay ningún término similar para Mardatum. Hay muy pocas referencias a Mardatum y siempre sobre tejidos importados, y parece que la referencia más directa a lo que podía ser un tejido de tapicería es Peplos. La autora explica que en Homero y posteriormente Peplos refleja o describe un tejido profusamente decorado que en el mundo griego se asocia habitualmente con tejidos que vienen de Oriente. En la Ilíada se describe a Andrómaca llevando un peplos ricamente
decorado. Así que la autora sugiere que podría ser la primera referencia a un tejido de tapicería y que estaría asociado con otro término que se usa en los textos homéricos, tiplaca, que literalmente quiere decir doble, y que haría referencia a una tela de doble cara, ¿no? Bien, muy brevemente, lo que sugiero es que en parte son estas técnicas las que, junto con otro know-how especializado ahora fuera del control de los palacios, se podría estar empezando a generalizar en el Mediterráneo, más allá del contexto de los palacios, y desde el Mediterráneo introduciéndose también hacia el corazón de Europa. Y que ejemplos de ellos, y aquí tomo algunas láminas de trabajos de la profesora Gleva, explicarían capas dobladas como las que aparecen en la famosa tumba 89 del Verrucchio, tejidos más amplios, con más caído, que necesitarían una fíbula para sujetar, es ese tipo de telas, lo que podría estar reflejando esas cerámicas de decoración geométrica, y de hecho, una de las telas del Verrucchio es descrito por la profesora Gleva como una franja hecha por un tejido sumac. Por eso he tomado este fondo. El sumac es una técnica de tejido que retuerce varios hilos de la ordimbre para hacer pasar un hilo de la trama, anudarlo y hacer un tipo de tejido muy concreto. Si, como la autora sugiere, si efectivamente es un sumac, nos lleva hacia el mundo del Próximo Oriente. Pero es que en contextos de Italia de la Edad del Hierro tenemos representaciones de estas espátulas para apretar la trama, que sugeriría que en esos contextos, entre el bronce final y hierro, se habría introducido estas técnicas de tapicería. Es verdad que hay peines, igual que en España, antes de fines de la edad del bronce, pero, y aquí hay especialistas que saben de esto más que yo, que sé poco, se asocian menos con el trabajo de apretado de los nudos con el trabajo del cardado de la lana antes del proceso de hilado. Bueno, y aquí es donde quiero llegar a la península ibérica. Ya hace tiempo, de los años 90, y gracias a la generosidad de Alfredo González Pras, tuve la oportunidad de estudiar los moldes de fundición de una casa muy singular del yacimiento de Peña Negra, donde además de que evidentemente era un taller, no solo porque no había elementos que denunciaran un uso doméstico, sino porque los elementos encontrados tanto dentro como fuera del mismo sugerían un taller especializado. ¿Cómo es posible en una pequeña comunidad, como tenía que ser la de Peña Negra a partir del siglo X, en fechas radiocarbónicas, podía sostener un taller especializado? ¿Qué nivel de producción tendría que haber para justificar un taller especializado? Y si no el nivel de producción, ¿qué grado de especialización haría comprensible que en una pequeña comunidad del bronce final, de los confines del mundo mediterráneo, como era en ese momento el Levante español, tuviera un taller? Así que lo que yo planteaba en ese momento es que se estaban realizando técnicas que implicaban un conocimiento, unas técnicas que no eran accesibles localmente. El excavador identificó, como ustedes recuerdan, un horno con evidencias de trabajo de metal, posiblemente colado con un crisol, con el suelo rubefactado, y en el exterior una enorme escombrera de donde provenían los restos fragmentados de moldes de arcilla para una metalurgia que en su momento identifiqué como tipo atlántico. Pero en el extremo contrario, lejos de la luz, aunque si esta es la puerta, estaría en el eje de entrada de la luz,
Su excavador identificó una pequeña plataforma que en escala tendría la parte conservada, un minuto, qué horror, pues aproximadamente 80 centímetros con 2 agujeros. A pesar de que es una plataforma un poco elevada, planteó la posibilidad de que estos 2 agujeros correspondan a un telar, porque en torno a él ya apareció un montón de telas y también en la escombrera de fuera, incluso en el nivel que colmataba la escombrera. Desgraciadamente, el autor no publica, al menos hasta donde yo he visto, las pesas, no he podido verlos ni ver cuánto pesaban, pero viene acompañado por la aparición ex novo de unas cerámicas pintadas post cocción con profusos decoraciones geométricas, que además nos remiten a otras zonas. Me voy hacia la meseta, al Mundo Soto, donde tenemos casas con no solo cerámicas pintadas, sino con las paredes pintadas en motivos geométricos de colores que podrían sugerir el impacto de telas cubriendo las paredes. En algunos de ellos, cerámicas como estas, en algunas de ellas tenemos evidencias de trabajo textil, además de que en esas mismas casas las paredes aparecen pintadas. Desgraciadamente, más de lo mismo, no he podido encontrar la publicación detallada de esos telares, o como en La Mota, donde posiblemente hay una cubeta donde se lava lana, o algo parecido, porque apareció restos de material de fibras, animales o vegetales, hasta donde yo sé no están publicados los análisis, o, por ejemplo, el castro de Barahonés, donde se identifican 2 agujeros de poste, posiblemente de un telar, pero como me queda un minuto, voy rápido. Resumiendo, aunque tenga que dar un salto en el tiempo a época orientalizante, el conjunto mejor contextualizado y, desde mi punto de vista, mejor estudiado por Luis Berrocal aquí presente, es el conjunto de Canchorroano. Dado que estoy fuera de tiempo, no voy a hablar del número de pesas y usos, que su autor lo hará mucho mejor. Él plantea que se está tejiendo un tejido hecho de un hilo muy fino, pero lo que a mí me interesa, puesto que no puedo ir más allá, es la presencia de este punzón con varios agujeros para colgar y que sugiere la presencia de estas cardas para el trabajo de tapicería y que dejo aquí abierto, planteado, la posibilidad de que se esté produciendo trabajo de tapicería en contextos de Canchorroano. Y ya del resto no digo más, puesto que voy fuera de tiempo. Darles las gracias por su paciencia y nada más.